Yo no guardo prácticamente nada en los bancos porque no creo en el sistema bancario. Creo que ahora el oro y la plata están empezando la siguiente fase al alza. Y como dije en mi última intervención, el oro se va a mover a nuevos máximos. Y entonces, una vez que se mueva a través de este nivel de 2001, se va a mover mucho más rápido. La plata comenzará en $30, pero rápidamente se moverá hacia arriba. Yo almaceno mi oro y mi plata no en Arizona, sino en Suiza. Hay una razón para ello. Y nunca he guardado estas cosas. He tenido muchas discusiones acaloradas con la gente. ¿Por qué no ahorras dinero? No me gusta el dinero. Quiero oro y plata. Otra cosa con la que tienes muchos problemas es con los planificadores financieros americanos. Y no quiero menospreciar esta profesión, pero son unos mentirosos. Han hablado sin descanso del 60-40, 60% acciones, 40% bonos. Y cualquier idiota que haya seguido el mantra de los planificadores financieros del 60-40 está siendo aplastado a día de hoy. Por eso escribí este libro aquí. ¿Quién robó mi pensión? La generación del baby boom en América desde 1974 es la primera generación sin lo que se llama plan de pensiones de prestación definida o de contribuciones definidas. Mi predicción, Egon, si lo que dices se hace realidad, es la hiperinflación. La generación del baby boom está siendo aniquilada porque la mayoría de sus activos están en su casa y en su 401k. Por eso es tan terrible. Y por eso quiero volver a cuando Credit Suisse estaba cayendo. Por otro lado, UBS, quien adquirió Credit Suisse, está ahora teniendo problemas. Dicho esto, como experto en la banca suiza, ¿qué está pasando en Suiza? Si los bancos suizos tienen problemas, Egon, entonces el mundo entero está en problemas graves. Bueno, Robert, durante bastantes años he estado hablando sobre el sistema bancario suizo y sobre mis preocupaciones al respecto. Suiza es un país maravilloso. Tiene el mejor sistema político del mundo con una democracia directa. No hay nada igual. Y por supuesto, ha tenido... Ya sabes, mientras que todas las monedas han bajado a cero, el franco suizo ha caído mucho menos. El dólar ha caído. Desde que empecé a trabajar en Suiza en 1971, el dólar estaba en 30. El franco suizo equivalía a $1 y ahora está en 0,80. Esto significa que el dólar ha bajado más del 80% frente al franco suizo. Ha sido una economía muy bien gestionada, con bajos déficits y poca deuda, pero lamentablemente el sistema bancario ha cambiado totalmente de carácter. Hace 30 o 50 años era extremadamente sólido y el sistema bancario más conservador del mundo. Y entonces, por supuesto, la codicia se instaló también en Suiza. Y tuvimos esta fusión entre First Boston, el banco americano, y Credit Suisse. Los métodos americanos se implementaron en el sistema bancario suizo con altos salarios y también respecto a la gestión. Por supuesto, solo se llevaron el lado positivo. Cualquier riesgo fue asumido por los accionistas o por el gobierno, como le sucedió a la mayoría de los países cuando tuvimos la crisis, especialmente en 2008-2009. Independientemente, el sistema bancario suizo ahora es tan malo como cualquier otro sistema bancario del mundo, y estoy hablando de los grandes bancos sobre todo. Hay que recordar que el Banco Nacional Suizo es el mayor fondo de cobertura del mundo. Tiene un balance que es más del 100% del PBI suizo. Así que piensa en ello. Más del 100% del PBI suizo. ¿Por qué están especulando en divisas y especulando en acciones americanas? La razón por la que están especulando con divisas es porque están tratando de mantener al franco suizo junto con el euro. Están tratando de mantenerlo bajo. Esto no es porque Alemania sea la mayor exportadora para Suiza y no quieran un franco suizo demasiado fuerte. Pero, ya sabes, yo crecí en Suiza y cuando estaba trabajando como he dicho antes, a finales de los 60 y actualmente, la inflación siempre ha sido baja en el Reino Unido y las monedas han sido fuertes. Esto sucedió
sobre todo cuando comenzaron a ampliar los balances de los bancos y del Banco Nacional. Y ahora están haciendo lo mismo que cualquier otro banco central. Pero para Suiza, el Banco Central es demasiado grande para el país y el sistema bancario es de aproximadamente 5 o 6 veces el PBI suizo. Eso es el sistema bancario suizo, el cual es demasiado grande para el país. Y luego tuvimos, respecto a Credit Suisse, he escrito sobre ello muchas veces en los últimos años. Un desastre tras otro en la pérdida de miles de millones debido a la mala inversión y a los malos préstamos. Al final, el gobierno terminó teniendo que obligar a UBS a hacerse cargo de Credit Suisse y darles una serie de garantías que hicieran que no sufrieran más de una cierta cantidad. Pero ya sabes, UBS en 2008 estaba bajando. UBS. Por lo tanto, se unieron dos bancos increíblemente pobres juntos. Y eso no hace un buen banco, hace un mal banco. Tristemente, los riesgos son tan altos como siempre para UBS, pero no más altos que para cualquier otro, como JP Morgan o Citibank. Todos están en la misma posición, pero los bancos suizos, lo triste es que antes eran realmente sólidos y ahora ya no lo son. Esto es así incluso teniendo en cuenta los bancos privados. Hay algunos buenos bancos privados en Suiza. No voy a dar nombres porque basan su actividad principalmente en la gestión de activos. Pero ahora tienes el mayor banco privado en Suiza que ha otorgado préstamos a una propiedad austríaca que es un especulador inmobiliario importante. Y estamos hablando de algo así como 1.000 millones en pérdidas. Probablemente solo para un cliente. Lo que estoy diciendo es que ahora, incluso los bancos privados tienen que ser más codiciosos, al menos algunos de ellos. Llevo diciendo durante años, especialmente desde que empezamos en el negocio de la preservación del mundo. Lo empezamos por nosotros mismos, por cierto. Lo empezamos con nuestro propio dinero y no teníamos la intención de ofrecérselo a la gente de afuera, pero después de haberlo hecho durante unos años, la gente vino a nosotros y nos dijo, ¿podéis ayudarnos? Y es por eso que ahora tenemos a gente ayudando en 90 países. Pero por supuesto, todo esto se basa en si tienes un activo de preservación de la riqueza para protegerte contra los acontecimientos que veremos venir en los próximos años. Y el oro es lo obvio aquí, además de algo de plata. Pero claramente no deberías mantenerlo en el sistema contra el que estás tratando de protegerte. No sé si vosotros, chicos, habéis entendido lo divertido que es. Sí. Pero en todos estos años, Egon y yo, ya sabéis, yo llevo diciendo desde el 72. He sido un fanático del oro diciéndole a la gente, ya sabes, no ahorres dólares y demás. Y se rieron de mí. Sí. La gente realmente confía su dinero al sistema que les está robando. Sí. Si puedes entender eso. Y por eso aludiste antes a la Reserva Federal en 1913. Están ahí para robar tu riqueza. Y la gente entonces trabaja duro para conseguir su dinero. La inflación y los impuestos se comen el dólar. Y luego le pones a buen recaudo en el banco, las mismas personas que te están robando. Es una locura. Pero esto es lo que es más loco aún. Estás diciendo, en resumen, que el sistema bancario suizo está en problemas porque escuchan a un banco americano. Sí, porque lo que pasó es que son demasiado grandes para el país, pero han entrado y especulado al mismo nivel que los bancos estadounidenses, que a su vez son demasiado grandes para que puedan ser salvados por el Banco Nacional Suizo. Esto es así porque el Banco Nacional Suizo ya tiene un balance del 100% del PBI.
que no es la impresión de dinero para salvar a los bancos, esa es la impresión de dinero para el juego de divisas, si quieres, en lo que no deberían participar en absoluto, y para las apuestas en acciones tecnológicas de Estados Unidos, lo que no tiene nada que ver con el Banco Central, es decir, no creo que los bancos centrales debieran existir en absoluto en primer lugar. Estoy de acuerdo. Pero, sin duda, lo que está claro es que el Banco Nacional Suizo no debería hacer lo que está haciendo. Por lo tanto, si el sistema bancario suizo, por desgracia, y me encanta Suiza, creo, como he dicho, el sistema político es de lejos el mejor del mundo, pero los bancos suizos, el sistema bancario ahora tiene el mismo riesgo que cualquier otro sistema bancario. Es por lo que, por supuesto, decimos que se debe almacenar el oro y la plata fuera del sistema bancario. Aún así, como sistema político, Suiza tiene el mejor del mundo. También tenemos las tradiciones, el patrimonio, etcétera, lo que siempre ha hecho que el oro fuera una parte importante para los suizos respecto al ahorro. Creo que sigue siendo el mejor país del mundo y creo que en realidad Suiza podría convertirse en un centro de oro, en el principal centro de oro en el mundo, por la sencilla razón de que el 70% de todos los lingotes de oro se fabrican en Suiza y la mayoría de las acumulaciones de oro privadas también están en Suiza. Sí, y fui a la escuela militar en Nueva York y estudiamos a Suiza por su neutralidad. Sí, cuando Kim y yo nos casamos, como hace 20 años y pico, fuimos de luna de miel a Suiza únicamente porque quería estudiar la neutralidad. La neutralidad es una palabra muy interesante porque no significa ser débil. Lo que respetaba del sistema suizo, del gobierno y demás, es que cada suizo tenía un arma. Sí. Y allí estaban, esperando a que Hitler intentara invadirlos. Y Hitler decidió evitar Suiza porque el número de muertos sería demasiado alto. Sí. Por eso empecé a guardar mi oro, plata y francos suizos en Suiza. Pero ahora tengo que repensar todo si Credit Suisse y luego UBS se tambalean. Entonces, ¿tienes algún consejo para mí? No creo que debas replanteártelo porque políticamente no hay nada mejor y deberías tener tus activos de reserva en un país fuera de tu país de residencia para poder huir a ellos, en mi opinión. Pero, ya sabes, hay instituciones privadas de lo más fantásticas. Realmente no deberías mantenerlo en el sistema bancario. Yo no guardo prácticamente nada en los bancos porque no creo en el sistema bancario. Tengo únicamente un poco de dinero transaccional. Eso es todo lo que hay que mantener en los bancos. No creo en este sistema en absoluto, pero tenemos, por ejemplo, la mayor bóveda privada de oro del mundo en Suiza. Está en una montaña, está hecha a prueba de bombas nucleares, de terremotos, de ataques de gas y tiene 10 zonas de seguridad. Es absolutamente única. Es como una experiencia de James Bond ir a través de estas 10 zonas, etc. Así es como el oro debería ser almacenado y cómo sobrevive. Podrías permanecer allí por un tiempo, pero ya sabes, sería bastante aburrido si hay ataques nucleares en todo el mundo, salvo que haya un poco de buen vino o un poco de comida, como quieras. Pero así es como el oro debería ser almacenado. Es decir, en esa bóveda tenemos un mínimo de $5 millones porque es una bóveda muy sofisticada. Tenemos cerca de 400 bóvedas. En definitiva, así es como el oro debería ser almacenado en una bóveda especial. ¿Tu bóveda es Matterhorn? No, lo tenemos con socios. Cooperamos con socios. Somos una parte importante de ello, pero no es nuestra propia bóveda. Entonces, si quisiera trasladar mi oro, mi plata y mis francos suizos, ¿a dónde me aconsejarías trasladarlo? No, nosotros somos los que, ya sabes, llenamos esa bóveda. Es lo que estamos haciendo, pero no. Podrías almacenar dinero en efectivo en ella, pero no es realmente la intención. Es principalmente para... Yo no tendría ningún dinero en efectivo de todos modos. Guarda oro. El oro es, por supuesto, completamente líquido. Y la plata conlleva algo de problemas en Europa porque tiene IVA o un impuesto sobre el valor añadido sobre la plata si se almacena fuera. Si se almacenan depósitos aduaneros, no hay IVA sobre ello. Esa bóveda de montaña no está afianzada. No puedes tener plata libre de impuestos allí. Pero el oro, eso es realmente lo que hacemos. No sabía eso. Entonces el oro es el único.
El oro es el elegido, absolutamente. Es decir, estoy de acuerdo contigo respecto a la plata, tiene un potencial tremendo. Pero para fines de preservación del mundo, en mi opinión, el oro es el rey de los metales porque eso es lo que más deberías tener. Y luego, para la especulación y ganancias espectaculares, porque la plata se moverá, en mi opinión, probablemente al menos 2 veces más rápido que el oro. Pero ya sabes, hemos visto a tantos inversores que no pueden asumir las correcciones, por ejemplo. La plata también se corrige 2 veces más rápido y es por lo que les decimos a los inversores que para fines de preservación de riqueza, el oro te pagará el rendimiento que deseas. No necesitas tener plata. Si tienes un poco de plata es para la diversión. Sí, absolutamente. Porque tendrá ganancias espectaculares, pero te pondrá muy nervioso también cada vez que se corrija. Y puede corregirse fácilmente en un 30, 40 o 50%. Entonces, Egon, ¿por qué existe tal brecha? El oro se está moviendo y la plata está todavía un 60% por debajo de su máximo histórico. ¿Qué causa que el oro se mueva hacia arriba y la plata hacia abajo? ¿Es especulación o algo así? Sí, la plata es un mercado muy pequeño y es fácil de manipular. Y como probablemente sabrás, algunos de los grandes bancos en Nueva York, en Estados Unidos, tienen y han tenido importantes posiciones en los mercados de futuros de la plata. En parte están manipulando ese mercado. Ha sido fácil para ellos. Pero por supuesto, creo que fallarán la próxima vez. Creo que ahora el oro y la plata están empezando la siguiente fase hacia arriba. Y como dije en mi última intervención, básicamente no van a ser capaces de contenerlo. El oro se va a mover a nuevos máximos y entonces una vez que se mueva a través de este nivel de 2001, 2000, 2001, se va a mover mucho más rápido. La plata comenzará en $30, pero rápidamente se moverá hacia arriba. Pero de nuevo, creo que la plata se pondrá al día. Por lo tanto, es una buena inversión especulativa. Pero ya sabes, nunca jamás pronosticamos el precio del oro, lo que va a alcanzar, porque ¿cuál es el propósito, Robert? De pronosticar el precio del oro en dinero. No merece la pena. Sería mejor decir, dime el precio del oro en pollos o en vacas. Déjame preguntarte esto. Cuando veo que el precio del oro sube, significa que el poder adquisitivo del dólar está bajando. Exactamente. Y entonces no son buenas noticias. No. ¿Sabes lo que quiero decir? Lo odio, porque significa que el pobre está siendo aniquilado. Sí. Si el precio del oro está bajando, los pobres y la clase media están siendo aniquilados. Eso me rompe el corazón. Bueno, estoy de acuerdo contigo y le digo a la gente que no debe desear que el oro suba, porque cuando suba en papel moneda de la manera en que creo que lo hará, entonces la calidad de tu vida no va a ser lo que es hoy. Tristemente, desde ese punto de vista, los metales en moneda fiduciaria alcanzarán niveles que nadie puede imaginar hoy. Correcto. ¿Cuál es tu opinión sobre Bitcoin? Porque es una pregunta que me hacen mucho. Bueno, yo soy un puro preservador de la riqueza, como te habrás dado cuenta. Creo que Bitcoin podría irse a $1.000.000, de nuevo, midiéndolo en fiat. O podría irse a cero. Y no es que la apuesta binaria no me interese, pero aún así me mantengo fuera de Bitcoin. Y por supuesto, la gente me dice que soy un tonto porque he perdido un montón de ganancias potenciales. Pero no me importa perder ganancias. Estoy muy contento con mi oro y con algo de plata. Bueno, yo compré Bitcoin cuando estaba barato y así hoy en día me parezco a Warren Buffett. Pero simplemente tuve suerte porque un tipo en el que confiaba me dijo que debería comprar algo de Bitcoin y es lo que hice. Ahora me veo como un hombre rico. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero pasa lo mismo con el oro. Lo mismo con el oro. Lo llevo comprando desde que estaba $50 la onza y sencillamente nunca lo gasto. Y la plata empecé comprándola a $2. Sí. Y todo lo que esto significó para mí es que el poder adquisitivo del dólar estaba bajando. Eso es todo lo que significó. Exacto, exacto. Aún así, vamos a repetir lo que dijimos antes. Significaba que los pobres y clase media serán cada vez más pobres. Y ahora, pensando en lo que has dicho, si pudiera resumirlo, diría que la banca está al borde de una gran... ¿qué? Sí,
Crisis, colapso, por desgracia. Nadie sabe cuánto tiempo va a suponer, pero no va a llevar décadas. Eso seguro. Estamos hablando de años máximo. Y una vez que suceda y pueda suceder tan rápidamente como vimos en 2008, en este momento no creo que sea posible salvarlo, tristemente. Como palabras finales, ¿cuál es tu punto de vista sobre China? Porque tenemos el triángulo Rusia, China, Estados Unidos en este momento. He oído que China está en problemas también. Sí, lo están. La única ventaja que tiene China es que su sistema financiero es muy local. No depende del resto del mundo. Bitcoin se revalorizará entre un 15 y un 20% al año a partir de ese entonces. Bitcoin es una mercancía digital, funciona, puedes enviar valor entre dos partes sin un intermediario de confianza, es una innovación. Pero es demasiado bueno para ser verdad y el gobierno va a prohibirlo, ¿verdad? Mucha gente dijo esto hace como 2 años, por ejemplo, Ray Dalio lo dijo, Jimmy Dimon lo dijo, incluso Larry Fink lo dio a entender. Solía suceder que había un montón de políticos muy poderosos y exitosos. O eran políticos o eran administradores de dinero poderosos y exitosos que eran escépticos, y en los últimos 24 meses, sin embargo, los escépticos han sido silenciados a gran medida cuando el jefe de la CFTC dijo que Bitcoin era una mercancía digital y que iban a apoyarlo. Cuando el jefe de la SEC dijo que Bitcoin era una mercancía digital que iban a apoyarlo, y cuando el jefe del Banco Central de Europa y el Banco Central de Estados Unidos digan, sí, es un activo digital, lo reconocemos, no vamos a bloquearlo, no nos vamos a oponer. Cuando el gobierno dice, bueno, tenemos que abrazarlo. Cuando tienes 4 candidatos políticos, 4. Con 6 en la historia de Estados Unidos, no creo que alguna vez haya habido un ejemplo en el que tengas a 4 candidatos políticos que se postulan para presidente respaldando un nuevo activo. Sería algo así como si tuvieras a los candidatos demócrata y republicano diciendo, creemos que cada estadounidense merece ser dueño de su propia casa y vamos a patrocinar la legislación para que sea barato y fácil para ellos ser dueño de su propia casa. Tal vez algo así, ¿cierto? Pero estaría como en el aire. En este punto, es difícil decir que los escépticos están ganando hoy en día. Los escépticos están siendo reprimidos, están fuera de la corriente principal. El Wall Street Journal, Bloomberg, New York Times, CNBC, un grupo de senadores, un grupo de personas del Congreso, el jefe del Comité de Finanzas del Senado o el Comité de Finanzas de la Cámara. Creo que todos ellos reconocen que Bitcoin está aquí para quedarse. De hecho, a Jerome Powell justo ayer le preguntaron por esto a quemarropa en el testimonio del Congreso. Dijo, sí, creo que no va a desaparecer. Por eso no me preocupa por los escépticos. Ahora estamos justo en el momento en el que como inversor o bien piensas que es un activo y que tal vez deberías comprar e ir en corto, que tal vez está sobrevalorado o infravalorado o sobrecomerciado. Yo soy un trader. O eres un tecnócrata. Es la red de vigilancia digital dominante. Es 100 veces más poderosa que la próxima red de prueba de trabajo. Es indestructible. Es como el Apple del dinero. O el Google del dinero digital. Creo que voy a seguir subiéndome a esta granola porque está destinado a multiplicarse por 10 y nadie puede detenerlo. Y por último, a la capa final a la que llegas es que si pasas el suficiente tiempo estudiando esto, te conviertes en un maximalista. Y para ser claros, esto es lo que maximalista significa. No significa que cada estado-nación fracasará. No significa que no tendremos monedas como el yen, el dólar, el peso, el yuan y el euro. No significa que la gente no vaya a invertir en bienes inmuebles, en acciones de Apple o de Google o en yacimientos de gas natural. No significa que no vaya a haber otras empresas que inventen cosas nuevas. No significa que no vaya a haber arte. No significa que no vaya a haber arte digital. No significa todo eso. Lo que significa es que crees que Bitcoin es un instrumento de empoderamiento económico para el mundo. Significa que crees que no solo es la red monetaria digital dominante o la red de propiedad digital dominante. Si quieres, puedes llamarlo dinero digital. Puedes llamarlo propiedad digital, puedes llamarlo materia digital, puedes llamarlo mercancía digital. Todos ellos son ciertos.
Y es la dominante porque necesitarías 3 tierras llenas de electricidad y todos los ordenadores de la Tierra para interferir, y aún así no lo vencerías. Por eso es dominante. No siempre fue dominante, hace 10 años no lo era. Podrías haberla detenido, pero una vez que llegas a 400x hash, está bastante claro que va más allá del horizonte de sucesos, porque los mineros Bitcoin son 2000 veces a uno más eficientes que una CPU de Amazon. Y así cuando tienes un trinquete de silicio que es 2000 veces más potente que la potencia del cálculo de los productos básicos, esto lo convierte en un muro indestructible de energía digital. Cuando eres un maximalista dices, está bien, es la red digital dominante, o la red de dinero digital dominante. Pero también dirías que 8,000 millones de personas están privadas de derechos de propiedad y que no tienen un banco en el que puedan confiar, que no tienen una propiedad escasa y deseable y que la gente en Indonesia, África o América del Sur no tiene la opción de comprar edificios en la ciudad de Nueva York. Ni siquiera pueden comprar un metro cuadrado en Nueva York. Nueva York es una buena idea para invertir. Mucha gente rica se hizo rica invirtiendo en Nueva York, pero no es la mejor idea. La mejor idea es el Cyber Manhattan para todo el mundo. Bitcoin, en ese sentido, es éticamente superior a Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Alibaba, WeChat. Esas con grandes empresas y como tecnócrata puedes invertir en ellas porque entiendes que se multiplicarán por 10, ¿verdad? Yo lo hice un montón de dinero invirtiendo en Apple, invirtiendo en Amazon. Dije, bueno, sabes que obviamente van a pisotear a todo el mundo. 25,000 minoristas fracasaron. Amazon tiene éxito mientras que Walmart y Target apenas mantienen el ritmo. Bien, esa es la historia de la venta al por menor en los últimos 20 años. Así que soy un tecnócrata. Pero no pretendo que Amazon sea la solución ética a los problemas de la gente en Indonesia, en Nigeria. Ni siquiera creo que Amazon lo pretenda, ¿de acuerdo? Y Apple claramente no es la solución para la gente en China, y tampoco lo es Google. Google está prohibido en China. Entonces, Bitcoin es especial porque no es una empresa, ¿verdad? Cuando hablamos de un activo sin emisor, hay una implicación económica. Es superior a una empresa que es un monopolio digital porque no hay suficiente de ataque. Los chinos y los europeos pueden atacar a Google, Apple y Facebook porque no son chinos ni europeos, pero no pueden atacar a una no empresa que está en todas partes y en ninguna. No tiene sede, no hay equipo directivo, no hay CEO para citar, ¿cierto? Cuando un gobierno en África Central decide privar a todos sus ciudadanos de los derechos de propiedad y decir que no se les permite tener Bitcoin, bueno, no hay CEO de Bitcoin para arrestar, ¿verdad? O citar o para poner una orden de detención de la Interpol en una notificación roja. Así que Bitcoin es resistente a los estados-nación y es profundamente ético porque puedo crear una empresa en China que ofrece servicios Bitcoin a los chinos y no tengo que ser Apple para hacerlo. Puedo crear una empresa en Nigeria y otra diferente en Argentina y otra diferente en Rusia y otra diferente en Ucrania y una diferente en Siberia y otra diferente en rellena al espacio en blanco. Y la política va a dar bandazos de un lado a otro. Pero en última instancia, la conclusión es que la vida es bastante desesperanzada para miles de millones y miles de millones de personas en todo el mundo sin Bitcoin. Y con Bitcoin, un pobre conductor de Uber o guía turístico en África Central tiene los mismos derechos de propiedad que un multimillonario en el Upper East Side de Nueva York, con un ejército de abogados cuyo hermano es el gobernador. Y eso no se puede decir de ninguna otra cosa. No vas a ser capaz de mantener acciones de Apple como el equivalente moral para los próximos 100 años. Ni siquiera creo que veréis. He sido el CEO de una empresa que cotiza en bolsa. Soy un funcionario de una empresa que cotiza en bolsa. No puedo prometerte cómo será la gestión de mi empresa dentro de 100 años. O dentro de 50. No lo sé. Bitcoin, en ese sentido, es especial. ¿Qué es lo que me preocupa? Realmente no me preocupo por nada. En este momento es solo una cuestión de quién está ganando y quién está perdiendo. Y qué tan rápido se va a desarrollar toda esta historia. ¿De acuerdo?
Si quieres ayudar a tu familia y a tus amigos, entonces ve y aboga por Bitcoin para ellos. ¿Quieres ayudar a tu país? Pongamos de ejemplo Turquía. Ok, Turquía tiene un problema. Su moneda está colapsando. Y como la moneda está colapsando, toda la gente de Turquía se está empobreciendo. Han perdido el 96% de su riqueza frente al dólar en 20 años. Tienen un problema de balanza de pagos de 20,000 a 40,000 millones de dólares cada año. Tienen 50,000 millones de dólares en oro. ¿Quieres resolver los problemas de Turquía? ¿Que me preocupa? Bueno, si yo fuera turco, esto me preocuparía, ¿cierto? Vendo los 50,000 millones de dólares de oro, compro 50,000 millones de dólares de Bitcoin. Bitcoin subirá por un factor de 4 a 5. El Banco Central de Turquía tendrá 250,000 millones de Bitcoin. Bitcoin se revalorizará entre un 15 y un 20% al año a partir de ese entonces. Terminarán un superávit de 40,000 millones de dólares de su posición en Bitcoin, compensando un déficit de 20,000 a 40,000 millones de dólares de su balanza comercial. La lira turca se dará la vuelta y se fortalecerá. Todo el mundo en Turquía se enriquecerá o se hará más rico, dejarán de empobrecerse, el país se salvará, la moneda se salvará, la gente se salvará, empezará una avalancha. ¿De qué me preocuparía? Me preocupo por tener oro. Yo no le temo a nada si realmente tengo un activo superior. Si fueras un poseedor de oro, temería a que una persona en Turquía tuviera la claridad, la convicción y el coraje para vender todo el oro y comprar Bitcoin. Porque si esa persona hace eso, entonces todos los demás van a empezar a copiarlos. El precio del oro se va a desplomar de $1,900 la onza hasta $200 la onza con el tiempo. El objetivo se acercará a su valor de utilidad. Se le quitará la prima monetaria. Otras naciones empezarán a hacer lo mismo. Las naciones que se muevan primero tendrán sus monedas beneficiadas porque en lugar de tener su moneda respaldada por oro, su moneda estará respaldada por Bitcoin. Su nación estará respaldada por Bitcoin. Su nación pasará al estándar Bitcoin. ¿Qué pasó con las naciones africanas que mantuvieron el estándar de cuentas de vidrio cuando los europeos aparecieron con el estándar de oro? Los europeos básicamente imprimieron un montón de cuentas de vidrio. Lo usaron para comprar todo en la nación africana. Esclavizaron a todo el mundo en África. Se adueñaron de todo y empobrecieron a todos los que se quedaron en el estándar de cuentas de vidrio. Entonces, ¿funciona el patrón oro en Turquía? No. Si estuviera funcionando, la moneda no se estaría estrellando. ¿Funciona el patrón oro en China? No, no están en el patrón oro. El CNG es débil. ¿Cómo sabes que es débil? Porque tienen controles de capital. Si eliminaran los controles de capital, todo el mundo sacaría su dinero del CNG y este se desplomaría. Por lo tanto, no es realmente una cuestión de preocuparse por Bitcoin. Deberías preocuparte por todo lo demás. Si tienes dinero en otra cosa que no sea Bitcoin, deberías preocuparte de que alguien se vuelva racional y empieza a vender ese activo que tiene como reserva de valor y empieza a comprar Bitcoin con él. Porque cuando esto suceda, el oro pasará de 11 billones de dólares de capitalización de mercado a 2 billones de dólares de capitalización del mercado. Bitcoin irá a 500,000 millones de dólares de capitalización de mercado a 5 billones de dólares de capitalización de mercado. Por cierto, acabo de exponer esto para una nación. Lo mismo funciona para una empresa. Las acciones de mi empresa estaban a $120 por acción. Teníamos 250 millones de dólares en activos. Compramos Bitcoin con ello. Hoy las acciones se han casi cuadriplicado y tenemos 4,200,000 millones de dólares en activos. Nuestros activos se han multiplicado por 20. Hemos hecho miles de millones de dólares para nuestros accionistas. Nuestros accionistas han subido un 150% que supera a Apple, Amazon, Facebook, Google y a cada una de las grandes empresas de tecnología a cada clase de activos. Entonces, ¿qué temes? Si hubiéramos comprado oro, habría bajado un 4%. Si hubiéramos comprado oro, ahora tendríamos 220 millones de dólares en oro en lugar de 4,200 millones de dólares en Bitcoin. Eso es lo que temes. La gran idea es que tú
puedes estar en el estándar Bitcoin. Tu empresa puede estar en el estándar Bitcoin. Tu país puede estar en el estándar Bitcoin. No tienes la opción de no estar en el estándar Bitcoin. La decisión de no estar en el estándar Bitcoin es la decisión de estar en el estándar del oro, en el estándar de apartamentos Airbnb, o en el estándar S&P, o en el estándar de la plata, o en el estándar de los bonos. ¿Quieres estar en el estándar del peso? El peso ha pasado de $1 por dólar a 485 pesos por dólar en 20 años. Eso es perder el 99,8% de tu riqueza en 20 años frente al dólar. El dólar ha perdido el 75% de su riqueza en el mismo periodo de tiempo frente a los activos escasos. Entonces, si quieres estar en el estándar del peso, vas a perder el 99,95% de tu riqueza en 20 años. Respecto al miedo, el miedo realmente es que alguien te la haga, ¿verdad? Una buena idea es una idea que no querrías que tu competidor persiguiera este detrímetro. Yo estoy más allá del miedo a Bitcoin, creo. Creo que hemos pasado al horizonte de sucesos. Está bastante claro que está ganando. Ha sido aceptado. Es aceptado en China. Los chinos lo reconocen como un activo digital. Si los chinos, los europeos, los de Oriente Medio, los de Singapur, los africanos, los sudamericanos, los norteamericanos, si todos reconocen Bitcoin, ¿de qué me preocupa realmente? Vuestras preocupaciones son acerca de tu propio negocio, tu propia familia, tu propio país, tu propia ciudad. Puedes ejecutarlo pobremente. Puedes hacerte con Bitcoin y ponerlo en BlockFi, Celsius o FDX y que la contraparte falle. Puedes preocuparte por eso. Supongo que puedo decir que me preocupo de las contrapartes, ¿verdad? Todos nos preocupamos por las contrapartes con las que tratamos y en quien confías, y siempre deberías. Si tienes una billetera de hardware, ¿tienes un agujero? Cuando la gente me envía una billetera de hardware es como, esto es solo para ti, te lo di gratis, y yo digo, no voy a usarla. Hay cosas de las que preocuparse, pero son cosas de sentido común, no por Bitcoin en sí. Un fundamento de Bitcoin es que hemos creado un activo en una red para eliminar el riesgo de contraparte en el activo y el riesgo de contraparte en la red. Cuando realmente posees una materia prima, tienes riesgo de contraparte con los otros fabricantes de materias primas y las jurisdicciones físicas en las que custodias la materia prima. Y cuando tienes materia prima, no puedes autocustodiarla, entonces tienes el riesgo de contraparte con el custodio. Y eso hace que te embarguen el oro o que te embarguen el petróleo o lo que sea. Entonces Bitcoin trata de eliminar el riesgo de contraparte, por lo que creo que simplemente debes relajarte. No trates de arreglarlo, ¿de acuerdo? No trates de arreglar Bitcoin. ¿Te preguntas por qué el Bitcoin Maxi es tan hostil a la gente con tus ideas? Como simplemente queremos duplicar el tamaño del bloque o queremos cambiar esta regla o aquella regla. Son hostiles a eso porque ya es perfecto. Y hay un montón de gente imperfecta con un gran ego que piensan que pueden mejorarlo y quieren básicamente joderlo. Probablemente estaría un poco preocupado por eso si hubiera alguna amenaza. Pero creo que Bitcoin está estabilizado. El protocolo está estabilizado. La comunidad está muy comprometida con los actuales principios conservadores de Bitcoin. No lo veo como una amenaza. Creo que ahora solo estamos en una etapa de adopción de expansión. Y como dijo William Gibson, el futuro ya está aquí, solo que no está distribuido uniformemente. Simplemente piensa en si tienes dinero perfecto y energía económica perfecta y una red perfecta. La cuestión es cómo quieres distribuirlo. Y ahí es donde entráis vosotros, donde comienza. ¿Verdad? Todos somos educadores y estamos educando al mundo para que pueda darse cuenta, para que averigüe de qué se trata de una tecnología útil que pueda hacer su vida mejor y luego que averigües cómo aprovecharla. Ujú.
He puesto dos ejemplos, fuego y electricidad. Ambos son buenos para la raza humana, pero te puedes quemar con el fuego y te puedes electrocutar con la electricidad. Así que, aunque soy un maximalista de electricidad y un maximalista del fuego, si me tengo que preocupar por algo, me preocupo por quemar la casa o electrocutarme, como es lógico. Sea apropiado con la tecnología. Bitcoin es solo dinero puro. Es tan efectivo a 100,000 la moneda como a 10,000 la moneda y a 1,000,000 la moneda, y es igual de efectiva. Y en 10 millones la moneda. Es probablemente más conveniente una moneda de 10 millones que una de 1,000,000 o de 100,000. Es una especie de activo universalmente escalable que se vuelve menos riesgoso. Lo único que va a cambiar, en mi opinión, es que cuando era súper arriesgado y aterrador, por debajo de los 10,000 obtenías de un 100 a un 200% al año en ganancias anualizadas. Y luego, cuando se puso un poco más lógico, entre 10,000 y 100,000, tus ganancias llegaron al 40 o 50% al año. Y luego en algún momento se fueron al 30 y luego al 20. En el extremo, si todo el mundo entendiera Bitcoin, sería el 20 o 30 o 40% de la riqueza del mundo. Estaríamos hablando de 200 o 300 billones en dólares de hoy. Y entonces el precio se estaría apreciando al ritmo de la inflación mundial. Pero lo demás, soy un maximalista de Bitcoin. Mi pronóstico es que Bitcoin subirá un 40%. ¿Dónde vas a poner tu dinero? La gran tecnología no es lo nuevo y sorprendente. Es la cosa entendida. Mi estrategia como inversor tecnológico, Brian, es comprar algo que todo el mundo necesita, que nadie pueda detener y que el 99% del mundo no lo entienda. Y también te has convertido, probablemente, en el evangelista más famoso de Bitcoin en el mundo, en el proceso, y has sido abrazado por la comunidad. ¿Cómo ha sido eso para ti? Porque es una transformación. Si quisieras dar educación y erudición a 5,000 millones de personas, no puedes hacerlo con el MIT y Harvard y las bibliotecas y los libros y maestros y profesores. Tienes que hacerlo con libros digitales y educación digital. Necesitas YouTube y libros electrónicos, y por eso Google y Apple están explotando en el valor. Si quieres dar riqueza a 5,000 millones de personas, Brian, no puedes hacerlo con oro. No se puede hacerlo con tierra. No puedes hacerlo con edificios. No puedes hacerlo con acciones del siglo XX. No puedes hacerlo con coleccionables y arte. No puedes hacerlo con diamantes. Esos son bienes del siglo XX. Puedes dar el 10% de la riqueza de la gente de esa manera. Puedes dar el 10 o 20% de la riqueza de la gente a los bancos y a las bolsas de valores. Si quisieras dar riqueza a 1,000 millones de personas, necesitas darle propiedad digital. Necesitas darle oro digital en un protocolo monetario abierto que funcione en un teléfono Android de $50. Y es por eso que a menudo digo que Bitcoin es la esperanza. Y eso te lleva a un número de 10 millones de dólares de Bitcoin cuando somos el 20% de la riqueza mundial en dólares de hoy. Creo que en otoño del 2020 revelé que había adquirido 17,732 Bitcoin y no he vendido ninguno. No vendes tu Bitcoin. Y luego MicroStrategy, en su última publicación trimestral, anunció que había alcanzado actualmente 158,400 Bitcoin. Hemos estado constantemente adquiriendo más Bitcoin y lo hemos hecho a través de una docena o más de diferentes transacciones, compras en efectivo, emisiones de deuda, emisiones de capital, etc. En general, se podría decir que estoy largo en Bitcoin. Creo que MicroStrategy se está acercando a haber invertido 4.7 mil millones de dólares en efectivo de dinero real en Bitcoin. Un poco menos, pero algo así. Y compré los 17,732 Bitcoin cuando estaba por debajo de los 10,000. Probablemente invertí 175 millones de dólares en efectivo en ese momento en Bitcoin. Obviamente, estamos a largo plazo. En realidad, no importa lo que gastaste para comprarlo, importa más cuántos Bitcoin tienes y si todavía sostienes Bitcoin cuando Bitcoin alcance el 1,000,000 por moneda o los 10 millones por moneda. ¿Sabes? No creo que sea muy sabio vender Bitcoin.
Soy un maximalista de Bitcoin. Y así, maximalista de Bitcoin significa un montón de cosas diferentes para un montón de gente diferente. Pero sin duda, lo que significa desde un punto de vista inversor es que veo Bitcoin como el activo ápice. MicroStrategy es una empresa pública. Nuestra estrategia es literalmente adquirir más Bitcoin. Nuestra estrategia no es el comercio. Nuestra estrategia no es diversificar las inversiones en una cartera de empresas de tecnología. Nuestra estrategia es muy simple. Somos una empresa apalancada operativamente a largo en Bitcoin. Entonces, si nos comparas con un ETF de Bitcoin al contado, un ETF de Bitcoin al contado solo poseería Bitcoin, pero no estaría apalancando y te cobraría una comisión. Y nuestra estrategia es utilizar el apalancamiento inteligente. Por ejemplo, pedimos prestados 2.2 mil millones de dólares al 1.6% de interés compuesto. Tenemos un apalancamiento muy inteligente a largo plazo, no a precio de mercado. Y luego compramos Bitcoin con él. Y entonces no cobramos una comisión. Y generamos una prima porque cuando generamos flujos de efectivo o hacemos una financiación creativa, entonces convertimos eso en Bitcoin para el beneficio de nuestros accionistas. Entonces, en MicroStrategy, la empresa pública, tenemos una estrategia transparente. Y la clave con la empresa pública es que cuando se adopta una estrategia debe ser coherente. Tienes que ser transparente. Por ejemplo, si yo creara un REIT que invirtiera en espacios de oficinas de primera calidad en Nueva York y Londres y reuniera capital para ello, vosotros querráis que invirtiera en espacios de oficinas de primera calidad en Nueva York y Londres. Y si yo dijera, oh, sí, el mercado ha llegado a un punto en el que voy a vender y a comprar tierras de cultivo en Kansas City y también voy a negociar algunos activos digitales o lo que sea, pensaréis, no puedo realmente confiar en esta empresa porque no sé lo que van a hacer. Y si no sé lo que van a hacer, entonces no quiero invertir mi capital con ellos. Es muy importante para una empresa pública tener una estrategia, ser comprensible y ser coherente en esa estrategia y transparente. La estrategia de MicroStrategy es adquirir y mantener Bitcoin por cualquier medio de acrecentamiento. Acrecentamiento significa que cuando terminas con la transacción, quieres que los accionistas de tu empresa pública sientan que tienen más Bitcoin por acción o que han aumentado sus tenencias de Bitcoin y no diluido sus tenencias de Bitcoin. Y con respecto a mí mismo, voy largo a Bitcoin, hombre. Como todo el mundo desearía haber comprado más Bitcoin cuando estaba a 9.500 por Bitcoin. Sí, claro. En última instancia, es lo mejor que puedes hacer. Pero hablemos de rendimiento. Por ejemplo, desde que MicroStrategy compró Bitcoin, entramos en el mercado el 10 de agosto del 2020. ¿Y qué ha pasado con todas estas clases de activos cuando se piensa en la diversificación? Bueno, entre el 10 de agosto y el 31 de octubre, cuando publicamos nuestros resultados y nuestro resultado trimestral con MicroStrategy, entonces Bitcoin subió un 192%. Y eso funcionó como una tasa compuesta de crecimiento anual de más del 40%. El S&P ha subido un 25% y el Nasdaq ha subido un 17%. El oro perdió un 1%, la plata perdió un 18%, los bonos perdieron un 24%. En términos de clases de activos, Bitcoin está superando a todas las otras clases de activos convencionales. Y si invertiste en cualquier otra cosa que no sea, puede que los 7 magníficos, simplemente no estás manteniendo el ritmo de la inflación. Pero las acciones de los 7 magníficos, si te fijas en ellas, mientras Bitcoin subió 192%, Google subió 68%, Microsoft subió un 62%, Apple subió un 51%, Metro Group subió un 15%, Netflix perdió un 15%, Amazon perdió un 15%. A la Big Tech no le parece tan buena la diversificación contra Bitcoin. Y entonces, ¿cómo le fue a MicroStrategy? Bueno, MicroStrategy subió un 242%. En realidad superamos a Bitcoin. ¿Por qué? Porque estamos apalancados en Bitcoin. Utilizamos apalancamiento inteligente. Pedimos prestado dinero para comprar más Bitcoin. No solo pusimos nuestros activos en Bitcoin. Encontramos una manera de pedir prestado $1.000 millones al 0% de interés y comprar Bitcoin. Si puedes hacerlo, te lo recomiendo.
La advertencia sería, no puedes pedir prestado el dinero al 0% de interés si se trata de un préstamo de margen, porque podría ser aniquilado el sábado por la noche mientras duermes. No puede ser a precio de mercado. Tiene que ser como un préstamo a 7, 9 o 5 años que no se ajuste al mercado para que sea un apalancamiento inteligente. Entonces, ¿quieres diversificar? Yo diría que casi todo el mundo me dice, me gusta Bitcoin, pero tengo que diversificar. Y digo, está bien, comprar una cartera de activos escasos y deseables que desees mantener durante los próximos 30 años. Y tiene que pasar la prueba de Bernard Arnault. Tiene que ser algo que una persona más rica y más sofisticada que tú, más culta y más inteligente que tú, querrá comprarte en una década. Y si se te ocurre lo que es, quizás sea un cuadro de Leonardo da Vinci, o tal vez sea un equipo deportivo profesional como los Patriots, o tal vez el centro de Londres. ¿Quieres comprar? Yo qué sé, pero lo que yo diría es esto. Puedes comprar las mejores empresas del mundo y los mejores bienes raíces del mundo, pero aún así van a rendir por debajo del Bitcoin por un montón de razones que podríamos comentar. Así que si has hecho un montón de dinero, Bitcoin por 10 o por 100 y has hecho un montón de dinero y quieres estar diversificado, entonces compras casas, propiedades deseables, pero tendrás un rendimiento inferior. Si eres un maximalista de Bitcoin, simplemente date cuenta. El coste de capital es... Si Bitcoin se va a 40% al año, el coste de capital es del 40%. Eso significa que cualquier cosa en la que inviertas tiene que rendir eso, que es como el coste de capital libre de riesgo para un maximalista de Bitcoin más la prima de riesgo. Entonces, si vienes y me pides una idea hoy, Michael, tengo esta empresa que es muy inteligente y va a tener un rendimiento superior en Bitcoin. Yo diría, bueno, entonces tienes que hacer el 40% más otro 10 o 20%. Entonces, ¿podrías prometerme el 60% para la próxima década cada año? ¿Cuál es mi pronóstico? Mi pronóstico es que Bitcoin subirá un 40%, luego un 35%, luego un 30%, luego un 25%, luego un 20% y dentro de 10 o 20 años se estará recortando a lo largo del 20%. Y luego en el transcurso de 100 años estará creciendo un 14% al año. Y en contra de esto, el índice S&P probablemente crecerá un 7% al año. La oferta monetaria crecerá un 7% al año. Por lo tanto, si diversificas en el índice S&P, solo vas a mantener tu riqueza. Seguirás la oferta monetaria, si tienes suerte. Y Bitcoin lo hará mejor que eso. Adelante. Con una perspectiva tan a largo plazo, si estamos fijándonos en los próximos 100 años, ¿crees que es posible que el dólar estadounidense... Ni siquiera vamos a hablar de las otras monedas fiduciarias porque creo que son cuchillos a punto de caer. Todos estos cuchillos eventualmente golpearán el suelo. Todo está cayendo más rápido que el dólar de Estados Unidos en términos de monedas fiduciarias, pero creo que incluso el dólar de Estados Unidos llegará al suelo. También es un cuchillo que está cayendo. ¿Crees que se mantendrá durante los próximos 100 años? ¿Mediremos el Bitcoin en dólares estadounidenses dentro de 20, 30 o 40 años? ¿O crees que este sistema acabará colapsando? Hace 100 años, un acre de propiedad en Miami Beach costaba alrededor de $10,000. Y ahora ronda los 20 millones. Eso es un factor de 2,000 en el incremento del precio. Va en contra del criterio fijo. Si haces el cálculo, el dólar de Estados Unidos y los suministros han sido inflados un 7% al año durante 100 años. Esa es la moneda fuerte. Esa es la moneda de reserva mundial. Ella y sus suministros están aumentando un 7%. La tasa de inflación de activos en dólares es del 7% al año durante 100 años. Así es como se llega de $10,000 por acre a $10 millones por acre. Ahora bien, las monedas débiles en el mundo, en el desarrollo, se están inflando al 14% al año, a menos que estén realmente mal administradas y se estén inflando al 21% al año. Pero voy a darte un hecho muy simple. Si empiezas con $1 millón y lo mantienes en dólares, en una moneda que esté siendo inflada y suministrada al 7% al año, después de 100 años, tu $1 millón valdrá alrededor de $700. Pero, ¿cuánto crees que valdrá si lo mantienes con monedas devaluadas al 14%? 28 céntimos. Por lo tanto, está claro que las monedas débiles no duran 100 años porque la gente es lo suficientemente lista como para darse cuenta de que $1 millón pasando a 28 céntimos no es una buena inversión.
Lo fuerte lo está llevando de 1.000.000 a $700. Y ese es el tipo de cambio en los últimos 100 años cuando Estados Unidos ha estado ganando todas las guerras. Hemos estado ganando todas las guerras. Por lo tanto, los próximos 100 años, no creo que respecto a la pregunta ¿cuál es el futuro de todas estas monedas y estos países del euro frente al yuan? No creo que sea tan relevante. Creo que lo relevante es que tienes dos opciones o incluso tres. O mantienes tu dinero en la moneda más fuerte del mundo y pierdes un 7% al año. Está siendo reducido a la mitad cada década. Está siendo reducido a la mitad 10 veces en 100 años. Y estás pasando de 1.000.000 a, ya sabes, $700. O pones tu dinero en la moneda débil y estás siendo reducido a la mitad cada 3 o 4 años. Y vas de $1.000.000 a 28 céntimos. O pones tu dinero en una cartera diversificada de activos convencionales. Bienes raíces convencionales. Si inviertes en REITs, fondos de inversión inmobiliaria o inviertes en compañías SIP, grandes compañías, probablemente vas a crecer al 7 u 8% nominalmente. El dinero va a perder un 7 u 8% de su valor en términos reales. Y en 100 años, el $1.000.000 de poder adquisitivo que tienes hoy será de $1.000.000 dentro de 100 años. No habrás quebrado, simplemente no habrás ganado nada. Si realmente quieres superar esa tasa del 7%, entonces necesitas eliminar el riesgo y la responsabilidad de esa clase de activos. El riesgo es que tu propiedad sea embargada. El riesgo es que un terremoto la golpee. El riesgo es una inundación. El riesgo es un aumento. El riesgo es que el ejecutivo que dirige el banco robe el dinero. El riesgo es que el inquilino de tu edificio lo incendie o que no pague el alquiler. El riesgo es que el alcalde controle tu propiedad. El riesgo es, ya sabes, tal o cual empresa. Nokia no puede competir contra Apple, BlackBerry no puede competir contra Google, Sack no puede competir con AI o te sindicaliza. Podría darte cientos de riesgos, pero la conclusión es que la razón por la que los activos convencionales, como los bienes raíces o como las acciones, la razón por la que no pueden vencer a Bitcoin es porque no pueden escapar del riesgo y la responsabilidad de tener seres humanos operando una propiedad física en el mundo real. Porque los rayos caen en el mundo real y los gobiernos actúan en el mundo real. Bitcoin estará, en mi opinión, de aquí a 100 años, teóricamente, en el largo plazo, como un 14% frente a una tasa de inflación monetaria del 7%. Ahora bien, si miras hacia atrás, hubo un tiempo en que Bitcoin estaba creciendo un 200% al año, luego un 100% al año, y en los últimos 40 meses ha sido de un 40 a 50% al año. Claramente es razonable que el crecimiento de Bitcoin se enfríe en algún momento, pero la diferencia entre el 14% y el 7% es la diferencia entre que tu $1.000.000 se convierta en 1.000 millones. Al 14%, tu $1.000.000 se convierte en 1.000 millones de dólares de poder adquisitivo, ¿verdad? Y al 7%, tu $1.000.000 sigue siendo 1.000.000, ¿verdad? ¿Quieres doblar 10 veces seguidas? Es eso 14 contra 7. ¿O quieres básicamente alcanzar el punto de equilibrio 10 veces seguidas cada década? En última instancia, puedes emocionarte en el corto plazo sobre el hipercrecimiento de Bitcoin. El 40 o 50% de Bitcoin es hipercrecimiento. Y ya sabes, te puedo dar una docena de razones por las que seguirá creciendo más del 14% en la próxima década más o menos. Pero la razón por la que pensar en 100 años tiene sentido es porque cuando se piensa en 3 generaciones es muy clarificador y te permite evitar todo el ruido y toda la confusión y todo el sonido y la furia. Todo el mundo ve luces de neón, espuma y espejos y gente consiguiendo hacer malabares con hojas de afeitar para que te impacte y tengas miedo y así les des tu dinero. Por ejemplo, si fueras de la familia real del Reino Unido y te dijera, hay una pandemia en Londres, pero no hay pandemia en medio de esta isla en el Atlántico. Así que te cambio 1.000 acres en medio del Atlántico por el centro de Londres y el Palacio de Buckingham. ¿Entiendes? Y Chelsea. ¿Lo cambiarías presa del pánico?
Porque si lo hicieras, cuando la pandemia termine, te darías cuenta de que posees algo que no vale nada y renunciaste al centro de Londres que valía $100.000 millones. Y por eso todo el mundo siempre va a tratar de hacer que cunda el pánico. Siempre te van a engañar. Van a decir, oh, eso no es seguro, aquello no es seguro. Y su objetivo es hacerse con tu Bitcoin. Porque puede que ni siquiera se den cuenta de que están tratando de hacerse con tu Bitcoin, pero quieren ser relevantes, ¿cierto? Lo que trato de decir es que posees la cosa más deseable del universo y lo guardas bajo llave y esperas 100 años y tu familia es rica. Y si ese es el caso, ¿por qué verías su programa de televisión? ¿Por qué les darías tu dinero? ¿Por qué les pagarías una comisión? ¿Por qué les darías una comisión de gestión del 2% y una participación del 20%? ¿Por qué comprarías su altcoin? ¿Por qué comprarías sus acciones? ¿Por qué les contratarías para que te asesoraran? ¿Por qué leerías sus escritos? ¿Por qué escucharías sus videos? Realmente no necesitarías hacer nada de eso si simplemente compraras Bitcoin y lo mantengas. Y por eso lo racional es pensar como el emperador de Japón. Es decir, ¿no han sido dueños del centro de Tokio durante 1000 años o algo así? O pensar como el rey de Inglaterra, ¿no han sido dueños del centro de Londres durante los últimos 1000 años? Y si nos fijamos en la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, es ilegal comprar propiedades frente al mar en los Emiratos, a menos que seas miembros de la realeza. No te lo venderán. Y es porque la gente inteligente se da cuenta de que debes conservar la propiedad de alta calidad durante los próximos 100 años. No puedes hacerte con Central Park por mucho que pujes. No se puede comprar por $1.000 millones un acre. La ciudad de Nueva York no me lo venderá porque piensan en el largo plazo. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.